Los planos inclinados son imprescindibles para entrar a cualquier carrera de ciencias. Por eso en este vídeo los descompondremos desde cero y los dividiremos en sistemas de referencia, las fuerzas que actúan, la descomposición en los planos inclinados y la cinemática y dinámica del punto. Cuando termine este vídeo sabrás resolver todos los problemas de planos inclinados con consideraciones cinemáticas y dinámicas. Comenzaremos por el sistema de referencia. El sistema de referencia son los ejes que usamos en el problema, que en este caso son dos, el eje X, horizontal, y el eje Y, vertical. Cada uno de ellos tiene asociado un vector unitario. En el caso del eje X es el vector Y, y en el caso del eje Y es el vector J. Ahora bien, la pregunta que nos surge es, ¿qué orientación se le debe de dar al sistema de referencia? Pues bien, estamos de suerte, ya que no existen ejes correctos o incorrectos. Solamente hay ejes cómodos o incómodos. Y lo único que influirá es en lo fácil o difícil que sea el desarrollo del problema. Pongamos un ejemplo. Si defino un vector velocidad, como el que aparece en los ejes, apuntando en el sentido positivo del eje X, su fórmula será, por ejemplo, esta. 1 por el vector unitario y metros por segundo. Ahora bien, ¿qué pasa si el eje X apunta al contrario que el vector velocidad? Oh, aparece un signo negativo en la velocidad. Bien, pues esto es lo que queremos evitar. Da igual los ejes que cojamos, pero hay que cogerlos consistentemente para que no nos salgan números negativos que puedan influir en los errores que tengamos al resolver el problema. Por eso, en mi caso y en este vídeo, vamos a poner un sistema de referencia que se llama solidario al movimiento del objeto. Pasemos a definir las fuerzas que nos podemos encontrar. Hay dos fuerzas que aparecen en todos los problemas, que son el peso y la fuerza normal. Y hay otras dos que pueden o no aparecer, que son la fuerza de rozamiento y las fuerzas externas. Empecemos por el peso. El peso es la acción de la gravedad sobre el objeto, de tal manera que siempre es un vector que apunta hacia abajo. Su módulo es m por g, siendo m la masa del objeto y g 9,8 metros por segundo al cuadrado. Da igual que el objeto esté en un plano inclinado, el peso siempre es vertical y hacia abajo. En segundo lugar, la fuerza normal es la fuerza de reacción de la superficie sobre el objeto. Eso quiere decir la fuerza con la que el suelo empuja al objeto. Esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie, por tanto, al inclinar el objeto en el plano inclinado, la fuerza normal se saldrá de la vertical y apuntará siempre perpendicularmente a donde el objeto esté apoyado. En tercer lugar, tenemos el rozamiento, que en nuestro caso es cinético. Su fórmula es el coeficiente de rugosidad de la superficie por el módulo de la fuerza normal, y digo que es el cinético porque nosotros no vamos a tener en cuenta el rozamiento estático, solo vamos a tener en cuenta rozamiento cuando el cuerpo está en movimiento. Por último tenemos las fuerzas externas, y debido a que es algo que se inventa el que hace el problema, nosotros no podemos a priori conocer nada de dichas fuerzas. Ahora vamos a usar todo lo aprendido y vamos a resolver un ejercicio de un plano horizontal. Un bloque de masa m igual a 5 kilogramos está sobre una superficie horizontal con un coeficiente de rozamiento cinético mu igual a 0,2. Una fuerza constante de F igual a 20 newtons es aplicada en la dirección del movimiento. El cuerpo parte del reposo. Punto número 1. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque? Punto número 2. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Y punto número 3. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer una distancia de 10 metros? En primer lugar, en todos los problemas, lo primero que tenemos que hacer es un esquema con todas las fuerzas que actúan sobre el objeto y el sistema de referencia que vamos a usar. A la derecha están los datos y vamos a resolver el primer punto del problema. Para resolver la fuerza de rozamiento, primero tenemos que resolver la normal. Y la forma de resolver la normal siempre es con la primera ley de Newton en el eje Y, ya que el objeto no siente ninguna aceleración en esa dirección. Las únicas dos fuerzas que tenemos en dicho eje son la vertical del peso, que en este caso es el peso, y la fuerza normal. Ahora sustituimos los vectores por su módulo por la dirección
a la que va. En este caso, el peso va con el vector menos j, ya que apunta hacia abajo, y la normal va con el vector j, ya que apunta hacia arriba. Sacamos factor común el vector j y a la derecha escribimos el vector 0 como el módulo del vector nulo, que es 0 por el vector j. Así que ahora podemos igualar los módulos de los vectores, ya que el vector j no puede ser nulo. La normal menos el peso es igual a 0 y por tanto el módulo de la normal debe de ser igual al módulo del peso. Así que el módulo de la normal vale 49 newtons. Usamos este resultado en la fuerza de rozamiento y multiplicamos el coeficiente de rugosidad 0,2 por los 49 newtons y nos da 9,8 newtons de fuerza de rozamiento, que vectorialmente es menos 9,8 por el vector I newtons. En segundo lugar, para hallar la aceleración del bloque, siempre se usa la segunda ley de Newton. Las únicas fuerzas con componente horizontal que tenemos son la fuerza externa y la fuerza de rozamiento, y eso debe de ser igual a la masa por la aceleración. Sustituimos los valores en la fórmula, el 20 de la fuerza externa y el 9,8 de la fuerza de rozamiento. El 20 es positivo porque la fuerza externa va en dirección y sentido del eje X, y el 9,8 lleva un menos delante porque la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al eje X. Despejando de aquí la aceleración, nos da que es 2,04 por el vector I metros por segundo al cuadrado. Para hallar el tiempo que tarda en recorrer una distancia de 10 metros, debemos de usar las fórmulas de la cinemática del punto, es decir, en este caso la del MRUA, porque acabamos de calcular la aceleración. Y como las fuerzas son constantes, la aceleración es constante y se nos permite usar la fórmula del MRUA. Como el cuerpo parte del reposo y no nos interesa poner una posición inicial, la posición será igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que sustituyendo aquí los datos y despejando, nos da que el tiempo es aproximadamente 3,13 segundos. Y ya habríamos resuelto este ejercicio. Lo último que nos queda por aprender para poder hacer ejercicios de planos inclinados es cómo se descomponen las fuerzas. Puede que hayáis oído o que hayáis memorizado que la componente horizontal va con el coseno y la componente vertical va con el seno. Bien, pues nosotros no vamos a usar esto. ¿Por qué? Porque esta fórmula solo es válida para el caso que tenemos a la izquierda, cuando ese es el ángulo Z, cuando está medido desde el eje X positivo y en sentido antihorario. En un plano inclinado, las condiciones que nos den van a ser más fáciles de implementar si nos abstraemos de estas fórmulas. Por ejemplo, en este plano inclinado, para descomponer el peso, a nosotros nos interesa tener ese ángulo Z, que no está medido desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Por tanto, va a cambiar la fórmula de descomposición. ¿Y por qué nos interesa ese ángulo y no otro? Porque resulta que coincide con el ángulo de inclinación del plano, es decir, el 99% de las veces es un dato del enunciado. En este caso, la componente horizontal va con el seno y la vertical con el menos coseno. ¿Por qué? Porque la componente horizontal es el cateto opuesto al ángulo que aparece en pantalla y la componente vertical es el cateto contiguo a dicho ángulo. Y lleva el signo negativo la componente vertical porque, como veis, apunta en sentido contrario al eje Y. Pongamos otro ejemplo, ahora con una fuerza externa. Para descomponer esta fuerza externa nos interesará el ángulo que está formando la fuerza con el eje horizontal positivo. La componente horizontal irá con el coseno y la vertical con el seno, ambas positivas. Por último, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y vamos a resolver un ejercicio de un plano inclinado. Un bloque de masa m igual a 3 kg se desliza hacia abajo por un plano inclinado con un ángulo z igual a 30 grados respecto a la horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es mu igual a 0,1. Además, se aplica una fuerza externa F igual a 10 newtons paralela al suelo en la dirección del movimiento. Punto 1. Determine la fuerza neta que actúa sobre el bloque en la dirección del plano inclinado. Punto 2. ¿Cuál es la aceleración del bloque mientras desciende por el plano inclinado?
Y punto número 3. Si el bloque parte desde el reposo, ¿cuál será su velocidad después de recorrer una distancia de 5 metros a lo largo del plano? Bueno, muchas cosas, vayamos por partes. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es nuestro esquema con nuestro cuerpo, su sistema de referencia, el plano inclinado y las fuerzas que actúan sobre el objeto. Este problema tiene una particularidad, y es que el ángulo Z de inclinación, aparte de ser igual al ángulo que forma el peso con el eje Y negativo, también es el ángulo que forma la fuerza externa con el eje X positivo. Podemos resolver fácilmente el primer apartado proyectando la fuerza sobre el eje X, es decir, la fuerza externa componente X será igual al módulo de la fuerza por el coseno del ángulo Z, que es igual a 30 grados. Y esta pequeña cuenta nos da más o menos 8,66 newtons. Pasamos al apartado 2. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Pues mismo planteamiento que en el problema del plano horizontal. Planteamos la segunda ley de Newton en el eje X. Las tres fuerzas que tienen componente horizontal son la fuerza externa, la fuerza de rozamiento y el peso. Pero bien, conocemos solo una de ellas. Y para conocer el rozamiento primero tenemos que plantear el cálculo de la normal, así que primero vamos a hacer la primera ley de Newton en el eje vertical. Proponemos la misma fórmula, solo que en este caso la fuerza externa tiene componente vertical, a diferencia de en el plano horizontal. Y sustituyendo los datos y despejando de esta fórmula, nos da que el módulo de la normal es de más o menos 20,46 newtons. Y por tanto la fuerza de rozamiento, que es 0,1 por el módulo de la normal, da unos 2,05 newtons y apunta en la dirección contraria del eje X, como siempre. Si sustituimos rápidamente los datos en la fórmula, y ojo, cabe destacar el cálculo de la componente horizontal del peso, que como veis es 3 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30 grados, en la dirección positiva del eje X, y por tanto la aceleración vale aproximadamente 7,10 metros por segundo al cuadrado. Y por último, para el tercer apartado, usaremos de nuevo las fórmulas del MRUA. Para hallar la velocidad primero tenemos que hallar el tiempo, así que sustituimos en la fórmula y nos da que el tiempo es aproximadamente 1,19 segundos. Y sustituyendo en la ecuación de la velocidad del MRUA, 7,1 metros por segundo al cuadrado por 1,19 segundos nos da que la velocidad es de aproximadamente 8,45 metros por segundo en la dirección del eje X positivo. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribíos y dadle like. ¡Hasta luego!